Secretaría de Hacienda hoy anunció que habían emitido un bono por 2,000 millones de euros, una operación que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, calificó como histórica. Y para hablar sobre ella y sobre algunos otros temas tengo en la línea, y me da muchísimo gusto saludarte, querido Gabriel, al subsecretario Gabriel Llorio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Muy bien y muchas gracias por invitarme. Oye, pues es una colocación verdaderamente grande en bonos sostenibles, ¿no? Sí, es la más grande que hemos emitido hasta la fecha. Habíamos empezado con emisiones más pequeñas, 750 millones de euros fue la primera, la segunda fue de 1.500 millones de euros, y ahora, hemos colocado 2,000 millones de euros en un plazo de 8 años, y con esto seguimos complementando lo que hemos llamado la construcción de una curva de referencias de tasas de interés baratas para los programas de financiamiento sostenible, pero en el mercado europeo, que era un mercado que se había puesto un poco problemático en los últimos años. Oye, en esta colocación la demanda fue, corrígeme si me equivoco, de 6,300 millones de dólares. ¿Qué están viendo los inversionistas? ¿Qué es lo que les llama la atención de estas colocaciones? En el caso de la emisión europea, yo creo que obviamente lo que más les ha llamado la atención es la fortaleza de una emisión que es sostenible, es decir, de marcos de sostenibilidad que está justificada por acciones tanto de política social y política verde, y es lo que le da esta naturaleza sostenible a la emisión de deuda. Sin embargo, también creo que hay otros elementos que están distinguiendo al país, más estabilidad macroeconómica, un país que se está distinguiendo del resto de las economías emergentes. También es un país que ha tenido estabilidad social y estabilidad financiera en las últimas décadas. Y yo creo que se está materializando una mayor inversión extranjera directa. Esto también lo están observando los inversionistas. Hemos estado hablando con ellos y parece que la percepción del país está mejorando significativamente comparado con hace unos 7, 8 años. Lo que se está viendo, de hecho, es precisamente una mayor demanda por este tipo de instrumentos. Se vio en la emisión de dólares. Alcanzamos una demanda de casi 21,000 millones de dólares. Eso no se había logrado antes. La mayor demanda que habíamos observado era de 18,000. Y en el caso europeo, es un mercado un poco más pequeño. Se observó una demanda de casi 6,300 en el punto más alto. Y creo que los inversionistas le están dando más valor al país. Creo que una característica muy importante de estas dos emisiones es que lo han comprado nuevos inversionistas que antes no compraban instrumentos del gobierno mexicano. Por ejemplo, los países de la península arábiga han empezado a comprar posiciones tanto en dólares como en euros de instrumentos emitidos por México. Oye, a ver, ¿y la emisión se va a quedar en euros o se va a separar a pesos, dólares? ¿Cómo le van a hacer? No, lo que hacemos la mayoría de las veces es levantar las monedas en las cuales tenemos que pagar amortizaciones. La razón es prácticamente no tener que comprar dólares o no tener que comprar euros. Lo que hacemos usualmente es levantamos dólares, los dólares se mantienen en dólares y luego pagamos obligaciones en dólares. Lo mismo va a pasar con euros. A veces los cambiamos porque en el euro nos pagan una tasa de interés menor de lo que ganamos en dólares o de lo que ganamos en pesos. Entonces, a veces, dependiendo de la estimación y del análisis, a veces los pasamos a pesos o los dejamos en dólares. En euros. En este caso lo vamos a mantener probablemente en euros para pagar obligaciones que tenemos ya también denominadas en esta moneda extranjera. Algo que creo que es muy importante mencionar es que adicional a las emisiones de deuda que vamos haciendo en los mercados para ir abriendo mercado para nuestros corporativos mexicanos en mercados internacionales, también hemos ido generando programas de cobertura entre monedas, es decir, no necesariamente a veces tenemos que convertir la emisión de euros a dólares o a pesos, sino que lo hacemos también de manera sintética utilizando derivados. Este es un programa muy importante de la Secretaría de Hacienda que hemos venido desarrollando en los últimos 3 años. Oye, ¿quiénes están comprando este papel? ¿Sabes que han entrado nuevos? ¿Cómo se reparte el pastel de los inversionistas institucionales? ¿Quiénes son los que más se están metiendo a México? Es una muy buena pregunta porque hay una mezcla de inversionistas de diferentes naturalezas. Usualmente nosotros tratamos de hacer una asignación de bonos estratégica y con esto quiero decir que, por ejemplo, primero buscamos que haya una participación significativa de inversionistas que mantienen los bonos. Con esto quiero decir que no los compran y los venden inmediatamente o que los están vendiendo todo el tiempo, sino que los compran y los van a mantener.
Sin embargo, para que los bonos puedan tener un buen desempeño financiero, es decir, que tengan mercado secundario, es importante que algunos inversionistas los compran y los venden. Pues también buscamos ciertos inversionistas de mucha calidad que puedan estar comprando, mantener el papel, después estarlo vendiendo, estarlo intercambiando entre sus portafolios. Entonces, lo que les quiero decir es, hay inversionistas muy importantes internacionales como BlackRock, PIMCO, estos grandes fondos de inversión internacionales, tanto europeos como norteamericanos. Ahora han entrado también algunos fondos de los países de Arabia, de la península, de Medio Oriente. También hay aseguradoras. Las aseguradoras tienen horizontes de inversión más largos, de mediano y largo plazo. Entonces también buscan este tipo de instrumentos para poder balancear sus cuentas financieras. Entonces también hay aseguradoras que entran. Hay algunos bancos centrales, de hecho, luego no puedo revelar los nombres porque tienen confidencialidad, pero algunos bancos centrales también invierten en este tipo de instrumentos. Y próximamente otro de los mercados que nos gusta mucho también para ir desarrollando este acceso de financiamiento, pues es el mercado japonés. Que también tiene otro tipo de naturaleza. Los inversionistas lo compran y se quedan el instrumento prácticamente a vencimiento. Oye, quienes critican, quienes se preocupan de repente, a veces creo que además sobre el comportamiento, hay quienes han dicho que se está perdiendo el sello de este gobierno en el sentido de ser muy prudentes en el manejo de la deuda y parecería que se esté emitiendo demasiado. ¿Tú qué le dirías a quienes tienen esa visión? No, yo creo que la prudencia no se ha perdido. México está en lo que usualmente se llama una senda de sostenibilidad fiscal. Y con esto lo que estamos diciendo es que la deuda está estable, no está en una senda explosiva como había estado hace un par de años. En la administración anterior venía subiendo de manera muy acelerada. Actualmente la deuda sigue estable como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es la forma más tradicional de medir la sostenibilidad de la deuda a nivel internacional. Esto lo están observando los inversionistas, o sea, a los ojos de los inversionistas internacionales. México es un país que tiene un porcentaje de deuda bajo como porcentaje del Producto Interno Bruto, abajo del 50%, y que de hecho ha venido decreciendo. Este año cerró, todavía vamos a hacer estimaciones, pero creo que va a cerrar de hecho abajito del 47%, el 46.9%. Y habíamos estado, cuando presentamos el presupuesto de 2023, el presupuesto estaba en línea con un endeudamiento de 48.2%. Pues vamos a cerrar abajo. México ha venido reduciendo su deuda. Esto lo ven los inversionistas, ven también la prudencia fiscal, ven también la estabilidad financiera, que el país está creciendo entre el 3 y el 4%, que hay inversión extranjera directa también llegando. Obviamente también hay un fenómeno de relocalización de empresas que le da más valor a la percepción positiva del país. Eso se está reflejando en una gran demanda de bonos mexicanos. Hay quienes piensan que estamos teniendo una gran demanda porque estamos pagando un tasa de interés más alto. Oye, y esta demanda viene junto con la mayor operatividad que está teniendo el peso, ¿no? En los mercados internacionales. Claro, también. El peso mexicano es una de las monedas más líquidas de economías emergentes. Es una moneda que de hecho el 70% de las operaciones denominadas en peso no suceden en la jurisdicción mexicana, sino en otras economías o jurisdicciones financieras. Por eso tiene también tanta liquidez, y también por eso algunas economías emergentes, sobre todo en Latinoamérica, utilizan el peso mexicano para cubrir posiciones ante eventuales movimientos en otras monedas, como el peso, algunos de los pesos que están en Sudamérica, por ejemplo, o el real brasileño, por ejemplo. Entonces, es una moneda que tiene mucha liquidez, que es muy demandada, que está siendo utilizada, y también esto genera una mayor demanda de instrumentos denominados en pesos. Sobre todo ahora que el peso se ha fortalecido frente al dólar, ha generado también un mayor atractivo para los inversionistas para comprar bonos que están denominados en pesos. Oye, Gabriel, a ver, y déjame llevarte a otro. Publicaste unos tweets que a mucha gente le llamaron la atención sobre la gasolina. A ver, ¿qué dijiste y qué? Supongo que era lo que querías decir, pero si lo puedes documentar. Sí, por supuesto. Bueno, cuando inició la administración veníamos de antes de esta administración hubo varios movimientos repentinos en el precio de la gasolina. Comúnmente se le llaman gasolinazos, que son cuando precisamente el precio se mantiene, el precio tiene presiones y se tiene que ajustar de manera significativa. Entonces estos bandazos o golpes de incrementos en el precio de la gasolina usualmente obviamente generan descontento, porque México es un país que depende mucho del uso de la gasolina, entonces impacta en los bolsillos de las personas.
pero también al mismo tiempo genera impactos inflacionarios, porque la gasolina es uno de los insumos principales para mover mercancías en el país. El 60-70% de las mercancías en México se mueven a través de camiones que utilizan no diésel o gasolina. La política durante esta administración fue precisamente evitar esos bandazos o estos gasolinazos, y la política siempre ha sido mantener el precio de la gasolina máximo estable en una senda que solamente se actualiza por inflación. Y esto se ha mantenido por los últimos 6 años, y creo que esto ha sido muy importante porque ha generado una mayor estabilidad en el precio y evita estos bandazos que pueden eventualmente nutrir pues la inflación en el país. Y creo que el ejemplo más importante fue en la época post-COVID, en 2021 y 2022, cuando sufrimos el choque inflacionario. El choque inflacionario principalmente se vivió primero por energéticos, es decir, el precio del petróleo y de la gasolina, y fue cuando lo tuvimos que subsidiar de manera significativa para poderlo controlar, y esto evitó que el precio de la gasolina llegara más o menos a 35 pesos, habíamos estimado en aquel entonces. Se mantuvo Oye, cerca de querido 22 Gabriel, ¿te pesos. puedes quedar en la línea porque me tengo que ir a un corte? Sí, por supuesto. Claro. Gracias. Agradezco, querido Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que te hayas quedado en la línea. Entonces decías que la política ha sido de que no hubiera bandazos en el precio de la gasolina y que durante el COVID se usaron los apoyos fiscales para evitar que llegara a niveles que decías pudieron haber sido de 35 pesos por litro. Sí, y de hecho lo que habíamos estimado en aquel momento es que si el precio de la gasolina pudiera haber llegado a 35, habría generado presiones inflacionarias que nos habrían llevado a un nivel de inflación de hasta el 12, 14%, dependiendo de si se miden efectos directos o indirectos. Y creo que esto es importante mencionarlo porque precisamente la política siempre ha sido mantenerlo estable en una senda o en un techo. El precio de la gasolina flota libremente abajo de ese precio techo, y este precio techo se actualiza solamente por inflación. Entonces, un poco por eso quería explicar que en realidad no ha habido gasolinazos, y los movimientos significativos que ha habido han sido para abajo. De hecho, fue durante la época post-COVID, cuando el precio de la gasolina inclusive bajó a 14 pesos por litro, que era algo que no se veía, y obviamente después hubo un regreso porque los precios internacionales se movieron, pero nunca pasaron de este precio techo que se estableció desde el inicio de la administración. Y cierro con esto: el precio en términos reales es menor hoy comparado con el nivel que inició en el 2018. En términos nominales claramente ha subido un poco porque se habían ido actualizando por inflación. Oye, entonces en ese sentido es totalmente claro lo que dijiste, pues no hubo gasolinazos. Sí se ha movido el precio dentro, déjame ponerlo de una manera muy burda. Hay un precio máximo. Dentro de esa banda de precio máximo que solo se mueve por inflación, ha estado por debajo. Exactamente, es tal cual. De hecho, el precio estaba por debajo de esa banda, y esta banda solo está actualizada por inflación. Oye, ¿cómo van a cerrar las finanzas públicas? ¿Cómo van a cerrar? Porque hay quienes estamos preocupados por las muchas cargas hacia las finanzas públicas en el 25, y ahí está pues flotando el tema de las pensiones, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando para que las finanzas públicas cierren en orden y en línea con lo que se ha venido tanto presupuestando y proyectando, y ha sido aprobado por el Congreso. El año pasado, el 2023, prácticamente cerramos casi en línea con lo que aprobó el Congreso. Tenemos una pequeña desviación, pero no es nada significativo. Esto lo vamos a presentar a final de mes, cuando hagamos el informe trimestral del cierre del año 2023. En el 2024, el presupuesto tiene efectivamente un déficit un poco mayor, que está dentro de las reglas fiscales que establece la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Estas reglas las hemos seguido al pie de la letra, y el presupuesto cumple con estas reglas. Pero adicionalmente a eso estamos, obviamente, somos uno de los países con menor nivel de endeudamiento comparado con otros, con una deuda que se ha mantenido estable y de hecho decreciendo un poco. Yo creo que lo más importante también que hemos venido trabajando de manera muy activa, y eso se vio ayer, hemos venido refinanciando la deuda para quitar presión a nuestra caja, tanto en 2024, que es un año pues que va a haber mucha volatilidad por los procesos electorales tanto en Estados Unidos como en México, pero también refinanciando la deuda que se venció en 2025. Próximamente vamos a empezar a refinanciar la deuda que se vence en 2026, y con esto vamos quitando presión financiera a las finanzas para la nueva administración para cuando comiencen sin este tipo de presiones en la caja.
Vamos, obviamente hemos sido bastante responsables y lo vamos a seguir haciendo para que las finanzas cierren en línea con lo que se proyectó y se aprobó por el Congreso. Una última. ¿Qué se siente que hay muchos, incluido yo, que consideramos que serías la mejor opción para ser secretario de Hacienda en la próxima administración? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, esa es una decisión que va a tomar. Bueno, primero a ver si me invitan y si nos invitan, a ver a qué nos invitan. Yo estoy muy feliz trabajando en la Secretaría de Hacienda. El presidente me nombró subsecretario y el compromiso obviamente es terminar la administración como subsecretario de Hacienda y apoyar al secretario Rogelio Ramírez de la O también a terminar el año fiscal. Y bueno, ya veremos si nos invitan y a qué nos invitan. Esa va a ser una decisión probablemente. Si no los invitan sería un error. Si no te invitan sería un error. De hecho, pero eso lo digo yo. Pues, vamos a ver si nos ahí esperaremos a ver si somos parte o no de los cuadros que llaman. Nosotros encantados de seguir obviamente apoyando al gobierno y los proyectos y sobre todo al país. Pero nuestro compromiso en este momento, bueno, es acabar obviamente esta administración con el secretario y obviamente con el compromiso que nos ha pedido el presidente de hasta septiembre, el último día de septiembre. Y yo siempre he estado agradecido y muy con todo el mundo por haber tenido la oportunidad de estar en la subsecretaría de Hacienda. Y lo has hecho con verdadera excelencia. Y mira que te lo digo yo, que me han tocado muchos funcionarios en la Secretaría de Hacienda. Te mando un abrazo, querido Gabriel. Que tengas buena noche. Muchas gracias, David. Un abrazo igualmente. Un saludo a tu auditorio y buenas noches a todos y a todas. Que te vaya muy bien.